Hey, sean todos bienvenidos a esta segunda edición de Transferencia de Calor con Jorge Cáceres. En este segundo tema trataremos sobre las resistencias térmicas y su analogía con la ley de Ohm. Entonces, como concepto básico para tener claro antes de empezar con lo que es el trabajo con las resistencias, tenemos que tener claro lo que es la ley de Ohm, en donde podemos ver que para poder impulsar un flujo de electrones, un flujo de corriente, necesitamos una diferencia de potencial, que análogamente se puede traducir como la diferencia de temperatura, que es nuestro gradiente que hace mover el flujo de calor. Y la analogía va a ser con respecto a R. R es la resistencia que queremos encontrar para poder trabajarla de la forma en que se hace con las resistencias eléctricas. Además, para poder hacer esto hay que tener claro las suposiciones que vamos a hacer, que son sumamente importantes. Estamos hablando de partida estamos hablando de un caso unidimensional, solamente en una dirección, pero puede ser trabajado en coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas. Estamos hablando de un caso estacionario, es decir, que no depende del tiempo, a lo largo del tiempo tiene que permanecer constante. Estamos hablando de un caso de sin generación y donde K es constante. Una vez que se cumplan estas condiciones, podemos hacer la analogía con respecto a las resistencias. Para obtener un valor de la resistencia térmica, para obtener una expresión, hay que tratar de obtener lo que es un delta T, para así tener lo más cercano posible a la analogía de la ley de Ohm. Y para obtener este delta T hay que integrar lo que es la ley de Fourier. Para integrar esta ley hay que tener muy claro lo que es el área. Estamos trabajando con K constante, estamos trabajando con Q constante, con el calor constante que asimilaría lo que es la intensidad de corriente. Sin embargo, al momento de integrar, el área forma una parte muy importante porque no necesariamente tiene que ser constante. Y de hecho, cuando trabajamos en coordenadas esféricas y cilíndricas, varía al resolver la integral. Es por eso que se realiza este paso, que es sumamente importante, puesto que esta área tiende a variar puede variar dependiendo del caso en que lo vamos a trabajar. En el caso de coordenadas cartesianas, queda de esta manera, en donde esta parte corresponde a la resistencia. Si nosotros tuviéramos algún sistema en coordenadas cartesianas, esta resistencia habría que utilizar, y si estuvieran en paralelo sería el recíproco de la resistencia, etcétera. El cálculo con la ley de Ohm. Para calcular la resistencia térmica en coordenadas cilíndricas hay que tener claro el cambio de área que se va a hacer, que va a ser igual a 2πr por L. En coordenadas esféricas, el 4πr cuadrado. Entonces, resolviendo de esa manera y reemplazando en esta ecuación, obtenemos estos valores de la resistencia, que va a ser llegar y reemplazar. Continuando con el ejercicio, tenemos una tubería de cobre por la cual pasa un fluido a muy baja temperatura, en la cual estamos buscando un aislante para poder evitar la condensación de las partículas que están en el exterior. En general se conoce un par de temperaturas, la temperatura exterior, el coeficiente de convección exterior, el coeficiente de convección interior, eh, un par de datos de temperatura, las dimensiones del disco, entre otros. Aplicando directamente la analogía de las resistencias, es decir, delta T sobre la resistencia equivalente, que es lo que está expresado acá, eso nos da igual a un calor. ¿Y qué calor estamos hablando? El calor que nosotros necesitamos aislar, que es el calor que se genera al bajar la temperatura exterior de 20 a 10 grados Celsius, que es lo que está puesto acá, que es 10 grados Celsius la temperatura de condensación de las partículas externas. La resistencia externa es la resistencia por convección que genera el ambiente, que en el ejercicio sale como resistencia combinada. Una vez que ya tenemos claro lo que es el balance de energía, podemos continuar reemplazando las ecuaciones y ordenando, pues nos damos cuenta que ya tenemos todos los datos. Tenemos la temperatura interna, la temperatura del ambiente, la temperatura del ambiente, la temperatura de condensación, dato. Queda solamente reemplazar y obtener el H3 que es lo que estamos buscando. Y con eso obtenemos
se obtiene una expresión para el espesor del aislante.